En el último panel de este día, denominado Humedales Urbanos, tendremos la participación del ministro titular del Tercer Tribunal Ambiental, señor Iván Hunter Ampuero, y del señor Eduardo Jaramillo Lopetegui, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Moderará el panel el señor Carlos Valdovinos, ministro suplente en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental. Ok. Quiero probar si funciona bien este micrófono. ¿Aló? ¿Funciona? Sí. ¿Funciona bien? Ya. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a los integrantes de este panel sobre humedales urbanos. Cada uno de ellos tendrá entre 20 y 30 minutos, digamos 30 minutos cada uno, y posteriormente se dará un espacio para preguntas de no más de 20 minutos. Para comenzar, invitamos al profesor Iván Hunter, ministro titular del Tercer Tribunal Ambiental, con la presentación Humedales Urbanos, acuerdos y desacuerdos en la jurisprudencia de los tribunales ambientales. El ministro Hunter, ya lo presentaron el primer día, bueno, vamos a repetir parte de su currículum, que es enorme. Él es abogado de la Universidad Austral de Chile, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de España, magíster en Derecho de la Universidad Austral de Chile y profesor asociado del Instituto de Derecho Público de la misma casa de estudios. Sus líneas de investigación son proceso civil, contencioso administrativo y derecho ambiental. Autor de diversas publicaciones, entre ellos libros y capítulos de libros vinculados al derecho ambiental. Adelante, profesor. Muchas gracias, ministro Valdovinos. Saludar a todas y a todos los presentes. Para mí, como ministro del Tercer Tribunal Ambiental, es realmente un orgullo, un privilegio estar el día de hoy con ustedes exponiendo en estas jornadas que ha tenido una concurrencia que probablemente sobrepasó con creces aquello que con el equipo y con el tribunal planificamos y pensamos dentro de lo que podía ser como un contexto razonable para esta jornada. Así que estamos muy contentos. Hemos escuchado además expositores y expositoras de gran nivel con distintos temas que han sido puestos sobre la mesa y que son relevantes desde luego para nuestra institucionalidad ambiental. Yo me quiero hacer cargo de una gran problemática que estamos resolviendo hoy día en los tribunales ambientales y que nos ha ocupado gran parte de nuestra agenda durante el año 2022 y que será probablemente también durante los próximos años, que se refiere a la Ley de Humedales Urbanos. Solamente para darles un contexto acerca de cómo está la litigación en esta materia en nuestro tribunal, contarles que hasta el momento nosotros hemos recibido 50 reclamaciones durante el año 2022 y 2023 vinculadas a los humedales urbanos, de las cuales hemos dictado en el Tercer Tribunal Ambiental 12 sentencias. La diferencia se debe esencialmente a dos razones. La primera, que hay algunas sentencias que todavía no se dictan, casos que están en acuerdo, en estudio, pero sobre todo hay una serie de casos en los cuales se acumularon las causas, por lo tanto es una sentencia, pero en realidad se están resolviendo 5 o 6 reclamaciones. Un número similar de sentencias es el que tiene el Segundo Tribunal Ambiental, también en materia de humedales urbanos. Y hasta el momento el Primer Tribunal Ambiental no tiene sentencias, no obstante que entiendo que tienen una cantidad de ingresos ya que ha ido creciendo respecto de las declaratorias que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente sobre esta cuestión. Si nosotros revisamos estos números en el contexto de la jurisdicción de los tribunales ambientales,
uno podría entender que es bastante la cantidad de ingresos que hemos recibido en las declaratorias en relación a las demás causas que conocen los tribunales ambientales. En un año solamente se han recibido, como decía el ministro presidente el día de ayer, el 39% de las causas ingresadas al tercer tribunal ambiental tiene que ver con humedales urbanos. Si uno pudiese teorizar acerca de cuáles son las razones, yo diría que este índice de litigiosidad probablemente no fue suficientemente previsto por el legislador. Yo creo que el legislador no imaginó que iban a existir esta cantidad de impugnaciones frente a los tribunales ambientales. Y eso tiene que ver con que hay una serie de tensiones de composición de intereses que no fueron resueltas por el legislador y que se están trasladando de alguna u otra manera hacia los tribunales ambientales. Esto podría explicar, por ejemplo, cómo hay algunas instituciones que son de marcado contenido ambiental, que se han desarrollado al alero del derecho ambiental. Estoy pensando en el acceso a la justicia, la participación ciudadana, el acceso a la información pública, la transparencia, la publicidad, que han sido los principales argumentos que han sostenido los reclamantes para poder impugnar decisiones del Ministerio del Medio Ambiente respecto a declaratorias de humedales urbanos. Hay una suerte ahí de una contraintuición, ¿no es cierto? Es decir, cómo instituciones propias del derecho ambiental, cuyo objetivo, ¿no es cierto?, es proteger al medio ambiente, son utilizados por los reclamantes para anular esas reclamaciones. Y eso tiene que ver sencillamente con que estas tensiones regulatorias que se generaron con la ley 21.202 no fueron del todo resueltas y fueron trasladadas hacia los tribunales ambientales. Demos un poco de contexto o hablemos un poco del contexto regulatorio. Bueno, como ustedes saben, la ley de humedales urbanos es la ley 21.202 que se dicta el año 2020 y el objetivo de esta ley es proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, ya sea de oficio o a solicitud de uno o más municipios. Es interesante en qué sentido que, no obstante que los propósitos o los objetivos de la ley es proteger los humedales declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, no obstante ese texto legal, la Contraloría General de la República hizo una modificación en sus dictámenes y en un dictamen del año 2021, noviembre del 2021, si no mal me recuerdo, entendió que todos los humedales urbanos, estén o no estén declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, eran considerados áreas colocadas bajo protección oficial para efectos del ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso significó una modificación en relación a la interpretación de la Contraloría anterior, porque anteriormente la Contraloría entendía que para que un humedal urbano pueda entenderse colocado bajo zona de protección oficial tenía que ser necesariamente declarado por el Ministerio del Medio Ambiente, interpretación que posteriormente se modificó. Uno podría pensar en principio que esta modificación que realiza la Contraloría iba a significar de alguna manera un retroceso en los procesos que llevaba el Ministerio del Medio Ambiente para declarar humedales urbanos, porque de alguna manera ya no era tan urgente ni necesaria la protección desde que la propia Contraloría había interpretado las normas configurando una suerte de protección a través de los permisos, ¿no es cierto?, para desarrollar actividades en estos humedales, específicamente la resolución de calificación ambiental. Sin embargo, ello no fue así. Lo que vimos fue que el proceso de declaratorio de humedales urbanos, ya sea de oficio o solicitud de los municipios, continuó. Y eso se tradujo posteriormente en una serie de impugnaciones que se desarrollaron ante el Tribunal Ambiental. Como ven ustedes, el concepto de humedales urbanos es el mismo concepto de Ramsar. No hay ninguna innovación en este punto. Y solamente quiero destacar dos cosas, porque al final fueron algunas de ellas las que se fueron problematizando en la medida que fueron ingresando los casos y se fueron dictando las sentencias. La primera es que, si ustedes revisan esta definición, dicen que los humedales son las extensiones de marismas, pantanos, turberas, pero después dice, o superficies cubiertas de aguas. Es decir, pareciera ser que si no estamos frente a un marisma, un pantano, una turbera, es necesario que exista una superficie cubierta de agua. Lo digo ¿por qué? Porque
en una de las causas que nosotros conocimos en el tercer tribunal ambiental y que ya se encuentra firme y ejecutoriada, uno de los argumentos principales del reclamante fue de que se estaba declarando humedal a algo, una extensión de tierra, de suelo, que no estaba cubierta por agua. Y por lo tanto no entraba dentro de la definición del artículo 1 de la ley 21.202. Y además es necesario que esto se encuentre total o parcialmente dentro de los límites urbanos. Es decir, no es necesario que todo el humedal esté dentro de los límites urbanos, sino que puede ser una parte del mismo que se encuentre dentro de los límites urbanos. Y aquí obviamente que también hay discusiones, porque ustedes comprenderán que hay muchos humedales que tienen intervenciones antrópicas y por lo tanto se encuentran diseminados de alguna manera en un espacio, en un espacio geográfico determinado, y hay que ver si esos humedales tienen o no tienen conexión hidrológica que permitan determinar de que constituyen todos un solo humedal. Luego, la ley 21.202 remite al reglamento para el establecimiento de los criterios mínimos de sustentabilidad. Este es el reglamento del Decreto Supremo 15, dictado conjuntamente por los Ministerios del Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas. Y a su vez también la ley establece que los municipios deberán dictar una ordenanza para protección, conservación y preservación de los humedales. Y a su vez, y como última protección, establece modificaciones a la ley 19.300, específicamente incorpora el artículo 10 letra S dentro del listado de proyectos o actividades que deben someterse a evaluación ambiental. Esto quiere decir que cualquier alteración que se quiera realizar a los componentes bióticos, a sus interrelaciones o a los servicios ecosistémicos de los humedales, tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. En este sentido, ya se han dictado por el CEA 2 guías, que son sumamente relevantes e importantes cuando se quieran ejecutar proyectos o actividades en este tipo de ecosistemas. Y por último, también se establecen modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Se dispone de manera expresa que los municipios deberán realizar las modificaciones a los instrumentos de planificación territorial con el objetivo de reconocer los humedales dentro de las áreas de protección de valor natural para efecto de determinar las condiciones en las cuales se van a otorgar los permisos para las urbanizaciones y para la construcción. Es decir, también hay un imperativo del legislador hacia los municipios para modificar los instrumentos de planificación territorial. Hay que tener mucho ojo con esto porque nos hemos encontrado con muchos casos donde los instrumentos de planificación territorial existentes permitían en la realización de actividades de construcción y edificación dentro de los humedales. Por lo tanto, ahí hay una obligación que tienen los municipios de adaptar de alguna manera los instrumentos de planificación territorial a estas características que tienen estos ecosistemas. Esto habla además de lo desfasados que están los sistemas, los instrumentos de planificación territorial en relación a lo que ocurre, ¿verdad?, en la realidad. Brevemente les quiero explicar cómo llegamos a este acto terminal, que es el que declara los humedales urbanos. Esta declaración puede iniciarse de oficio por el Ministerio del Medio Ambiente o a través de la solicitud de un municipio. Posteriormente, viene una etapa de admisibilidad, eventualmente de complementación de información, que no vale la pena detallar, pero posteriormente viene una etapa de una publicación en el Diario Oficial de la resolución que da inicio al procedimiento, y posteriormente viene una etapa de información pública, viene a continuación un análisis de los antecedentes que se han presentado tanto por el municipio, por el ministerio o por terceros que hayan participado en esta etapa de información pública y que termina con la denominada FAT, que a nosotros siempre nos ha gustado harto las siglas en materia ambiental, ¿no es cierto? La SMA, el CEA, el CIA, la RCA, el ICE, la IXARA. Bueno, aquí también tenemos una nueva, la FAT, que es la ficha de análisis técnico. Esta ficha de análisis técnico lo que hace es proponer un polígono que va a contener el humedal, definir cuáles son los
requisitos o las características de este humedal y cuáles son los criterios que se van a aplicar en este caso. Y en este sentido, fíjense que el reglamento establece los que se denominan los criterios de delimitación. Cuando nosotros hablamos de criterios de delimitación, estamos haciendo referencia a que tiene que concurrir al menos uno de estos tres criterios para que estemos en presencia de un humedal. ¿Y cuáles son? Son la presencia de vegetación hidrófita, por una parte. Segundo, la presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje. Y en tercer lugar, un régimen hidrológico de saturación permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica. Esto que parece tan fácil decirlo, en realidad tiene una serie de complejidades de todo tipo, porque en el trabajo conjunto que hacemos en el tribunal, entre el equipo científico y el equipo jurídico, comenzamos a revisar, por ejemplo, qué significaba la vegetación hidrófita. Y fíjense que el reglamento habla de vegetación hidrófita, no habla de especies hidrófitas. Por lo tanto, la vegetación es un conjunto que se determina por ciertas características que la ciencia determina que corresponden efectivamente a una vegetación. Dominancia, ¿no es cierto?, el carácter, la presencia, ¿no es cierto?, especiales de algún tipo de vegetación hidrófita, etc. Por lo tanto, ahí hay un espacio donde convergen la ciencia y el derecho para darle contenido a este supuesto. También respecto a los suelos hídricos y también respecto al régimen hidrológico se han generado una serie de discusiones. En este sentido, la guía de delimitación y caracterización de humedales del Ministerio del Medio Ambiente del año 2022 probablemente ha sido útil para que podamos ir de alguna u otra forma orientando a los municipios y sirviendo para el propio Ministerio del Medio Ambiente acerca de estas características que tienen que concurrir. Esto termina con algo más o menos así. Son los polígonos que declaran humedales urbanos, como ustedes pueden ver ahí en las láminas, y el humedal Angachilla Estero Catrico, humedal Bosque Miraflores, Las Mulatas Guacamayo, el humedal Las Quemas en Osorno, donde lo que hace el Ministerio es indicar un polígono que posteriormente definen determinadas coordenadas y define cuál es el criterio, además, de delimitación aplicable. Y si ustedes ven ahí también, no sé si se alcanza a ver, pero están unas líneas rojas que son las que determinan los límites urbanos. Hay muchos de estos humedales que se encuentran, en realidad todos, la gran mayoría, se encuentran en parte dentro de los límites urbanos y la otra parte del humedal está situado en suelos rurales. Ahora bien, ¿cuál es lo interesante de lo que ha sucedido en la práctica? Y es un poco la experiencia que yo quiero contarles a partir de los distintos casos que hemos tenido que resolver en el tribunal. Esta etapa, y lo conversábamos ayer con algunos colegas, es una etapa que yo denominaría de diálogo regulatorio. Esto es un periodo de ajustes, esto es un periodo de transición, que sirve de alguna manera para ir definiendo cuál es el sentido, cuál es el alcance de las normas que regulan los procedimientos administrativos y que determinan la procedencia de la declaración de humedales urbanos. ¿Y por qué digo que es un diálogo regulatorio? Porque lo que sucede es que los litigantes nos presentan, tanto los reclamantes como el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Consejo de Defensa del Estado, una forma de comprender las normas procedimentales, una forma de comprender las normas sustantivas. Y lo que tiene que hacer el tribunal en este diseño institucional es decir en sus sentencias cuál es la forma en que esas reglas deben ser comprendidas, entendiendo los distintos objetos, ¿no es cierto?, de regulación y comprendiendo además las distintas finalidades que puede perseguir el legislador con la declaración de estos humedales. En consecuencia, ¿qué es lo que se va produciendo aquí? Se van produciendo algo que yo denomino encuentros y desencuentros vitales. Es decir, hay casos en que estamos de acuerdo con la propuesta del Ministerio, pero hay casos en que no estamos de acuerdo con la propuesta del Ministerio de cómo concebir una determinada regla que termina siendo vital
fundamental para la decisión del tribunal. Es decir, hay desacuerdos que terminan de alguna u otra manera haciendo que las declaratorias terminen parcial o totalmente sucumbiendo por una determinada interpretación de una regla. Por eso que nuestras iniciativas institucionales en este sentido apuntan a que exista una comprensión más o menos uniforme por parte de los órganos de la Administración, especialmente el Ministerio de Medio Ambiente, acerca de cómo entiende el tribunal, más allá de sus composiciones individuales, ciertas reglas del procedimiento. Lo dirá más adelante probablemente el presidente, pero el objetivo de los anuarios, por ejemplo, es precisamente tener el conjunto de información disponible y a mano para que cualquier usuario pueda definir, pueda determinar cuál es la opinión que tiene el tribunal acerca de la aplicación de una u otra norma. Bueno, en estos encuentros y desencuentros, en estos acuerdos o desacuerdos vitales, nos hemos encontrado con una serie de problemas que ya hemos ido definiendo más o menos en el tribunal. Por ejemplo, y esto solamente a título de ejemplo, porque si tuviese que nombrarlos todos, el ministro Baldovino me quedaría mirando con una cara más extraña de la que me mira cuando me hace una pregunta y no le contesto. No. Tranquilo, ministro. Primero, por ejemplo, la obligación de notificación del dueño del predio que es declarado humedal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la declaratoria de humedal recae sobre un predio que tiene un dueño XX, pero que es un dueño conocido? ¿Bastará la publicación en el diario oficial o será necesario además recurrir a la ley 19.880 y entendiendo que se trata de un acto de gravamen, notificarle por carta certificada? Eso fue una gran discusión. Una discusión que nosotros terminamos zanjando en el sentido de que lo que determinaba la naturaleza de la notificación era la naturaleza del acto. Y la naturaleza del acto que declara humedal es un acto que afecta a personas indeterminadas. En consecuencia, si afecta a personas determinadas, los mecanismos de notificación previstos en el reglamento eran consistentes con los mecanismos de notificación previstos por la ley 19.880, es decir, publicación en el diario oficial. El otro tema era el acuerdo del Consejo Municipal. Una de las primeras causas que nos llegó y que se fue repitiendo el argumento era si era necesario para la solicitud de declaratorio humedal urbano contar con el acuerdo del Consejo Municipal. ¿Cuál era el razonamiento que estaba detrás? El razonamiento era que, dado que la declaratoria de humedal urbano generaba la obligación del municipio de modificar los instrumentos de planificación territorial y que los instrumentos de planificación territorial tenían que ser modificados previo acuerdo del Consejo Municipal, entonces era necesario contar con el acuerdo para la respectiva solicitud de reconocimiento humedal urbano. Nosotros interpretamos que no, porque había normas expresas en el reglamento que decían que era suficiente una presentación firmada por el alcalde, pero además hicimos una interpretación sistemática, que las declaratorias de humedal urbano no solamente procede a solicitud de un municipio, sino que además procede de oficio por el Ministerio de Medio Ambiente. Y en esos casos, cuando proceda de oficio en el Ministerio de Medio Ambiente, de igual forma tiene que hacerse la modificación en el instrumento de planificación territorial. En consecuencia, no tiene sentido entender esa exigencia sabiendo que el Ministerio podría hacerlo de oficio, sin preguntarle a absolutamente nadie. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con la publicación en el caso de la redefinición del polígono? Estos polígonos que ustedes ven en la lámina anterior son los polígonos definitivos. ¿Esto tiene enlace o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, no importa. No importa. Son los polígonos definitivos. Son los polígonos que la autoridad administrativa determinó que se cumplía alguno de los requisitos de limitación del artículo 8 del reglamento. Pero muchos de estos polígonos eran mucho más chicos. Es decir, cuando iniciaba el proceso de declaratorio humedal urbano, el polígono era, por ejemplo, de 9 hectáreas, y cuando se rediseñaba en esta FAT, ficha de análisis técnico, ¿no es cierto?, el polígono pasaba de 9 hectáreas a
30 hectáreas. Nos ha tocado unos casos donde la redefinición ha sido de 10 veces el polígono original. La pregunta es, cuando se hace esta redefinición del polígono, ¿se debe o no se debe publicar en el diario oficial? Dicho en otros términos, si la iniciación del procedimiento declaratorio de humedal urbano contempla una publicación en el diario oficial para que cualquier persona pueda eventualmente incorporar antecedentes, ¿qué pasa en aquellos casos en que el polígono es aumentado y se afectan otros bienes, ¿ya?, otras propiedades de otras personas que inicialmente estaban excluidas? ¿Deberá o no deberá publicarse? Eso también es un problema que nosotros resolvimos en distintas sentencias. Otro de los aspectos ya más sustantivos está vinculado al concepto de humedal, como dijimos anteriormente. La afectación al derecho de propiedad suele ser una alegación que constantemente se realiza, y es una alegación bastante particular porque aquí ya hay una norma que de alguna manera permite la imposición de un gravamen sobre la base de la función social del dominio. Por lo tanto, de alguna forma, la función del tribunal de determinarse en la declaratoria de humedal urbano afecta o no afecta el derecho de propiedad no es un problema de legalidad, es un problema de otra naturaleza y que además el Tribunal Constitucional ya lo ha resuelto en un par de sentencias específicamente dictadas en materia de humedales. Después también hemos discutido profundamente acerca de los criterios de delimitación. Aquí es interesante porque en los criterios de delimitación hay discusiones científicas, metodológicas, técnicas que son relevantes para la toma de decisiones. En consecuencia, suelen realizarse esas discusiones en el contexto de las reclamaciones ante el Tribunal Ambiental. Y por último, hemos discutido intensamente, y ahí tenemos quizás algunos desencuentros con nuestros colegas del Segundo Tribunal Ambiental, acerca del carácter reglado o discrecional que podría tener la declaratoria de humedal urbano. ¿Cuánto me queda, señor moderador? ¿Casi nada? Pleno. Apelaré a mi calidad de organizador y me voy a tomar media hora más. Vamos, chat. Voy a avanzar. Y quiero simplemente detenerme y dejar planteadas algunas reflexiones sobre dos temas que a mí me parece donde tenemos desencuentros entre tribunales. Ahora, son decisiones que ha tomado el segundo y el tercer tribunal ambiental. No digo que las del segundo tribunal ambiental estén equivocadas, aunque puede serlo, y que nosotros sean las correctas, sino que simplemente son desencuentros, es decir, hay opiniones distintas y las dos opiniones me parece que son lo suficientemente válidas y argumentadas como para que sean razonables, pero yo creo que son puntos en los cuales de alguna manera tenemos que colocarnos de acuerdo. En términos medios, no sé, pero colocarnos de acuerdo. ¿Cuáles son, primero, cuál es el efecto que tiene el periodo de información pública en relación a la presencia de interesados dentro de la declaratoria de humedales urbanos? Aquí tenemos dos sentencias distintas, una del segundo tribunal ambiental, que es la primera, y la otra del tercer tribunal ambiental, las dos dictadas dentro del año 2023. La primera sentencia nos dice que la pertinencia de los antecedentes presentados no debe entenderse en sentido estricto, como lo establece el Ministerio de Medio Ambiente. Se dan cuenta que ahí hay un desacuerdo entre cómo entiende el Ministerio de Medio Ambiente una regla y cómo la entiende el segundo tribunal ambiental. Sino que, por el contrario, se debe optar por un alcance de carácter amplio. Ello atendido que esta, se refiere al periodo de información pública, es la única oportunidad que tienen los interesados en la declaratoria de humedal urbano para participar del proceso en cuestión. En cambio, el tercer tribunal ambiental ha dicho que es cierto, dice, que la participación en el procedimiento mediante el aporte de antecedentes vinculados a los humedales objeto de la declaración no otorga al reclamante la calidad de interesada. Nada impide que los que se sientan afectados por la declaración de humedal urbano
puedan comparecer en el procedimiento administrativo, solicitar que se les tenga como interesados conforme al artículo 21 de la Ley 19.880 y ejercer los derechos que tal condición les confiere. Evidentemente que ambas tesis tienen ventajas y tienen desventajas desde la perspectiva en que uno las observe. La sentencia del 2TA tiene la ventaja de que permite canalizar en una etapa específica, que son 15 días, después de la publicación en el diario oficial, las alegaciones de los interesados que puedan verse afectados con la declaratoria de humedal urbano como de los terceros. Es decir, de alguna manera permite darle celeridad al procedimiento, permite de alguna manera una concentración y permite darle un orden. Evita de alguna manera, ¿no es cierto?, que el procedimiento se termine generando en una suerte de contradictorio sobre la base de que el objeto del mismo es la declaración de un humedal como humedal urbano. La tesis del 3TA, en cambio, tiene la ventaja, que a su vez es la desventaja del 2TA, de que no restringe el derecho a defensa. Es decir, si usted se encuentra afectado por la declaratoria de humedal urbano, puede comparecer en cualquier etapa del procedimiento, puede ejercer los derechos que le confiere la ley 19.880 e incluso, fíjense, puede intervenir después de que el Ministerio del Medio Ambiente ha redefinido el polígono. Imagínense ustedes un caso donde se inicia un procedimiento de declaratorio de humedal urbano con un polígono de 9 hectáreas, dejando fuera unos propietarios, y se redefine a un polígono, por ejemplo, de 20 hectáreas, incluyendo a otros propietarios. Bajo la tesis del 2TA, esos otros propietarios quedarían fuera de la posibilidad de aportar antecedentes. Bajo la tesis del 3TA, esos nuevos propietarios sí podrían, ¿no es cierto?, aportar nuevos antecedentes porque pueden comparecer como interesados en cualquier etapa del procedimiento. ¿Qué creo yo que, y con esto termino, ministro Baldovino? Bueno, ya. El lunes vamos a hablar, ministro, el lunes vamos a hablar. ¿Qué es lo que creo yo? Primero, a mí me parece que cuando el acto que dicta la Administración es un acto terminal de gravamen, parece razonable entender de que se articulen mecanismos robustos de contradicción al interior del procedimiento administrativo. Hay que recordar además que en estos procedimientos administrativos la Administración lo que hace es recopilar un conjunto de información donde suelen producirse discusiones metodológicas, científicas, acerca de si la información es o no es suficiente para determinar la concurrencia de los requisitos de delimitación de humedal urbano. Y en ese sentido, fíjense que uno podría también entender de que la contradicción previa a la declaratoria de humedal urbano de alguna manera favorece la eficacia de esa actuación administrativa. Porque si lo que va a pasar es que vamos a cerrar toda intervención de terceros en el periodo de información pública, entonces los que se sientan excluidos y que no puedan o que no hayan participado en esa etapa y que puedan verse afectados por la declaratoria urbano, lo que van a percibir es que en la única parte donde van a ser escuchados es en el tribunal. Es decir, de alguna manera, la contradicción al interior del procedimiento administrativo no solamente sirve para construir una mejor decisión, sino que además sirve para que la Administración pueda tener en conocimiento los antecedentes que posteriormente ese ciudadano puede hacer valer frente a un tribunal ambiental. Y a mí me parece además que la solución más razonable, si usted va a decidir acerca de casos donde hay evidente tensión de intereses, y la práctica además demuestra que los casos donde hay componentes económicos terminan siempre ante un tribunal ambiental, lo más razonable es abrir el espacio dentro del procedimiento administrativo para que se pueda incorporar información, que se pueda revisar por la autoridad administrativa, porque de esa manera usted con posterioridad de alguna forma va a saber cómo fundamentar de mejor forma su decisión para que esa decisión pueda el día de mañana ser sostenible ante un tribunal ambiental. Tenía muchas más cosas que decir, pero ya el ministro Baldovino me tiene aquí acorralado, así que muchas gracias por todo. Muchas gracias, profesor.
Invitamos al doctor Eduardo Jaramillo, quien es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, con el título de su exposición, Protección de humedales urbanos, el conundrum de cómo proceder. El profesor Eduardo Jaramillo es licenciado en Zoología de la Universidad Austral de Chile y doctor en Zoología de la Universidad de New Hampshire, Estados Unidos, con especialización en Ecología Costera. Ha estudiado la respuesta de la fauna acuática a grandes perturbaciones naturales como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, como también perturbaciones ligadas a la actividad antrópica en humedales costeros y urbanos. Es profesor adjunto en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Adelante, profesor. ¿Está funcionando esto? ¿Se Sí. escuchan? Sí. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer específicamente a Sibel Villalobos por haberme invitado hace un par de meses atrás, bastantes meses atrás. Realmente, hay que ser franco, no me interesaba en principio. ¿Qué voy a hablar con abogados? Como somos los científicos. Altivo, ¿qué voy a ir a hablar con abogados? Pero después fue un desafío. Y revisando el tema es súper interesante. Esa es una cosa. Lo segundo, ya lo voy a explicar por qué el título, la palabra que ocupé. Y lo tercero, antes de empezar, es esta lámina la voy a ocupar después para explicar un proceso que yo creo que está afectando a los humedales urbanos y que por lo tanto, nos tienen que decir, cuidado, saque un poco el pie del acelerador, veamos otras cosas. ¿Está bien ahora? Bien. Conundrum es una palabra que se ha utilizado para muchas cosas. Básicamente es un puzzle, algo difícil de entender. Pero tiene estas otras acepciones ahí. Espinoso, por ejemplo. Espinoso, puedo explicarlo así. Cuando preparaba esta charla me convencí que se trataba de algo espinoso. Puedo utilizarse interrogante. En el curso de la preparación de la charla, ordené antecedentes que apuntan a la gran interrogante de la misma. Meollo, lo que tenemos dentro. ¿Cómo respondamos a ese interrogante? Estaremos en el meollo del problema. Y cuarto, es un problema difícil de abordar. El equilibrio entre protección de humedales urbanos y desarrollo urbano es un problema difícil de abordar. Miren, le voy a dar un ejemplo que es más claro. Hace exactamente, o aproximadamente 5 años atrás, los lobos marinos que están en la Feria Fluvial de Valdivia comenzaron a entrar al humedal del río Cruce para depredar sobre los cisnes cuello negro. 3 meses después, un grupo de investigadores de la Universidad Austral de Chile dijimos cuál era la solución. Han pasado 5 años y no hay solución a este problema. Entonces ahí tenemos un conundrum. El conundrum, lobos marinos, cisnes de cuello negro. ¿Qué hacemos? No se ha encontrado solución. Gracias, Iván, porque me voy a saltar varias láminas y voy a ganar tiempo. La definición de humedal, según la Convención Ramsar, muchos me han preguntado por qué se llama Ramsar. Porque así son Ramsar, que está al norte de Teherán, en Irán. ¿De dónde viene mi experiencia para esta charla? Porque yo creo que el 99% de la gente a mí no me conoce, de los que estamos aquí. Mi experiencia viene de haber trabajado en el Santuario de la Naturaleza del Río Cruce y Chorocamayo, que es un sitio Ramsar, Carlos Ambanter, desde el año 2004, cuando ocurrieron cambios ambientales significativos en el humedal. En el último tiempo trabajé también en humedales urbanos. Estuve a cargo del catastro de los humedales de Valdivia y mi experiencia también va a otras áreas del país donde también he trabajado en humedales, como por ejemplo en el plan de manejo y la línea base del humedal del río Maipo. En base a eso y lo que saben y me enseñan los colegas y colegas con los cuales trabajo, voy a dar algunas opiniones
en cuanto al tema de los humedales urbanos. Lo espinoso. ¿Qué es lo espinoso? Lo que se escribe. Miren este ejemplo, en el diario La Segunda. Diferentes opiniones. Hay una que es bien simple, pero miren qué sabia. La del senador Espinosa, de la región de los lagos. En las regiones del sur basta con 2 días de lluvia para que una zona sea declarada humedal. Bien sabio, es la verdad. Hablan de la delimitación del humedal, de los humedales, cosa que Iván ya mencionó. Miren lo que dice Iván, no creo que el legislador haya dimensionado el índice de litigación, haya dimensionado el índice de litigación sobre el humedal. Yo le diría, capaz que no dimensionaron otras cosas que son básicas. Ahora, tengan presente que yo vengo de la vereda del frente. Miren, los caballeros, vengo de la vereda del frente, yo soy científico, soy naturalista, observo y estudio la naturaleza, ando en terreno. Y eso enseña cómo funciona la naturaleza. Voy a saltar también esto. Quería hacer mención de lo que está en rosado. Pero hay una cosa que básicamente lo voy a saltar, pero miren lo que dice ahí. Así como el monitoreo de la efectividad de las medidas implementadas. Hasta ahora no sé si algún humedal urbano tiene un programa de monitoreo. Está la guía de delimitación. Otra cosa que Iván ya mencionó, criterios mínimos, hidrología, vegetación acuática, características del suelo. ¿Pero qué es lo que es la vegetación acuática? ¿Las especies que hay? ¿Las especies que dominan en cobertura? ¿Cuáles son? Miren esto ahora. ¿Cómo vuelvo para atrás? Aquí creo que había... Ah, ya sé. Bueno, no importa. Había una animación, creo que no sé, no importa, ya. Miren, hidrología, vegetación acuática y características del suelo. Por ejemplo, en el humedal del río Cruces hay aproximadamente 25 especies macrófitas. El humedal tiene 8 ríos tributarios, más 2 en el eje central. Pero solo en un río hay una especie que domina, que es el clavito de agua Ludwigia plepoides. Pero me dice, voy a tomar en cuenta una especie que está solo en uno de los ríos. Momento, es una especie invasora y que tiene características alelotónicas, es decir, es capaz de inhibir el crecimiento de otras especies de plantas. Por lo tanto, ya no es tan simple, no es solo hacer una listita. No solo hacer una lista, necesito apoyo de un botánico, de una botánica, que sepan diferenciar en lo que es presencia, lo que es cobertura y lo que es impacto. Si no, ya estamos con problemas. Este mapa de la izquierda muestra la cantidad de humedales urbanos por región. Y el de la derecha es súper interesante por lo siguiente. Miren la cantidad de humedales que se declararon como urbanos después que ¿cómo se dice? Se oficializó la ley. Y me llama la atención la región de los ríos. Acá se habla mucho, la Valdivia, ciudad humedal, los humedales, protejamos. Pero miren, plano. Yo habría pensado que habría quedado un efecto residual de lo que ocurrió en el 2004 y que eso habría propiciado un interés creciente por declarar humedales urbanos a los tantos que tenemos en el área urbana. No ha sido así. ¿Contribuyen los expedientes de humedales con límites confusos a lo espinoso? Iván lo mencionó, pero mejor veamos la lámina. Miren eso. El Santuario de la Naturaleza, humedales de Angachilla, con 4 humedales urbanos. Vean la línea. Eso está hecho por gente que sabe, ¿eh? O sea, de mi grupo, digo. No estoy diciendo que la otra gente no sepa. O sea, esto no es equivocación, este gráfico. Miren esto. Acá hay un pedazo que está dentro del polígono, pero que no corresponde al humedal. ¿Cómo se hace eso?
¿Cómo se han hecho los polígonos? Miren acá. Esto es el polígono ya de los humedales del sector Isla Teja. Cuando vamos a un mayor detalle, miren acá. ¿Por qué ese punto? ¿Por qué si se considera todo esto un humedal, ese punto no quedó considerado? Pero más aún, ¿cuál es el indicador? ¿Arriba? No. Está bien. Bueno, allá hay una línea. Es que nos guiamos por eso. No, ahora la embarré. Perdón, ¿cuál es el...? ¿Ah? Sí, estoy apuntando ahí, pero no me... No. El botón de arriba no funciona. Bueno, Ya. Ahí. miren la línea de ahí. Una línea que uno de los puntos entregados por el ministerio. Pero sale una mancha rosada. Entonces, ¿cuáles son los polígonos? Ahora, dicho sea de paso, no tenía idea que había humedales urbanos protegidos dentro del campus de la universidad. No sé, o bueno, algo pasó. ¿Cuál? ¿Arriba o abajo? Ya, pero para indicar ahí. Ah, no, es que no va a luchar contra la pantalla porque el LED es muy chico. Ya. Entonces, eso está contribuyendo a todos los judiciales, a todos los reclamos, a muchos reclamos. Ahora, miren el caso ahí, la Ludvigia, que lo yo comentaba anteriormente. Miren esto, linda, ¿eh? Pero miren aquí cómo tiene limitada la distribución de otra planta. Pero esa planta está en un solo río. ¿Pero se sabe? Si viene alguien de fuera, ¿va a saber eso? Hay otro problema entonces. No siempre la gente que hace los estudios básicos tiene la suficiente experiencia. Aquí hay que armar equipo, no siempre se arma en equipo. Podemos tener todos los humedales, yo estoy tomando el ejemplo de Valdivia, todos los humedales de Valdivia los podemos transformar en humedales urbanos. Puede ser un deseo, pero el deseo y el podemos, hay mucho trecho. ¿Por qué? Porque no hay suficientes fondos para hacer una de las cosas que dice la ley, por ejemplo, monitoreo, por ejemplo. Porque los humedales, por definición, son ambientes cambiantes. Entonces, ¿cómo priorizamos? Vamos a juicio experto. Este es un trabajo publicado en una de las revistas científicas más importantes del mundo, Nature. ¿Ya? La respuesta global de los humedales al aumento del nivel del mar. Yo el gráfico de arriba lo simplifiqué. Esta es una proyección desde el año 2010 al 2100 con un aumento de 50 centímetros del nivel del mar versus un aumento de 1 metro. Esto, rojo, es la tendencia de lo que le ocurre a los humedales cuando se van perdiendo. ¿Ya? Esto, ganancia, y esto otra ganancia. Rojo es lo de siempre, business as usual, dice en el paper. Es decir, seguir tratando los humedales como los seguimos tratando. Lo segundo es un nivel moderado de adaptación. No le pongamos tanto cemento a la orilla del humedal, pongámosle 2 cuadras de cemento nomás, no 10. Y lo tercero, no cementemos los humedales, no los rodeemos de cemento, de tal modo que crezcan. En ese caso, el aumento del nivel del mar traería una consecuencia positiva para los humedales debido a que traería sedimento a esos humedales y por lo tanto podrían crecer. Pero para que eso ocurra, debe haber la posibilidad de que el humedal pueda crecer hacia arriba y hacia los lagos.
Si eso ocurre y no cementamos, podríamos seguir conservando humedales. ¿Ya? Entonces, aquí trabajamos como 38 humedales en Valdivia, en el catastro humedal urbano. ¿Podemos conservarlos todos? No, o sea, pienso yo. Es mi opinión basada en lo que nosotros sabemos. ¿Ya? Pero ¿cuáles son los prioritarios para Valdivia? Escrito, en un informe que está hace años. Miren, Miraflores, Guacamayo, Las Mulatas, al lado del río Valdivia, donde hay mareas. Angachilla y Laguna de Santo Domingo. Laguna de Santo Domingo, la salida sur de Valdivia, donde hay mareas. Las mareas, cada 6 horas, entran al humedal, traen sedimento y limpian el humedal. Dale, Machuca. ¿Alguien tomó en cuenta eso? ¿Alguien? Nada. Nada. Entonces, hay principios rectores. Para mantener los humedales urbanos deben tenerse en cuenta lo siguiente: conexión de cuerpos hídricos no encerrados y con abundante flujo de agua. Humedales de borde le hemos llamado, los que están cerca de los ríos, donde hay marea. Y estabilidad del espejo de agua sobre el humedal. No se nos ocurra tomar agua del humedal. No tomar así, sacar agua del humedal. No, porque le vamos a quitar esa posibilidad que crezca. ¿Se aplican estos principios en Valdivia? Los que son de Valdivia tienen la respuesta. ¿Se aplican? Aquí sí que me pillaron. ¿Cómo hago que parta aquí? No está allá, tampoco. El técnico, por favor. Mira, esta es una serie que tiene que pasar, son como 17 segundos. Abajo, sí. Miren cómo va cambiando esta parte. Miren ahí. Y miren allá arriba. Parque Catrico. Orgullo para muchos de Valdivia. Miren, la cementación. Quien conozca Valdivia, hay una cancha lindísima de fútbol. Esa cancha se puso sobre el humedal. Miren arriba cómo está ya. Cortada la conexión hídrica. Dicho sea de paso, hay un proyecto súper interesante que trabajamos hace poco, la eventual construcción de las autopistas, las doble vías, a la salida norte de Valdivia y la salida sur. A mí me interesa que se haga. Yo sé el tráfico, yo he vivido en el humedal del río Pichoy. Pero al hacerlo tenemos que tener en cuenta esto, tratar de no afectar el movimiento de agua dentro de los humedales. Ya. El meollo. ¿Cuál es lo más relevante en nuestros humedales? Algo que cuando yo hablo de esto, no hay mucha atención. Miren esta línea, esa verde. Miren allá arriba. Esto es Navidad en la región de Higgins. Y lo de arriba es San Antonio. San Antonio. ¿Qué ocurrió aquí? El terremoto del Maule en 2010. Mire cómo bajó. Pero miren ahora ya. Río Cruces, Valdivia, niebla. Miren cómo se va levantando el continente. ¿Cuánto? 10 milímetros al año. No es nada menos decir. Momento. La península de Arauco, desde el terremoto del 2010, ha bajado ya 40 centímetros. ¿Saben lo que significa 40 centímetros en una costa con mareas? ¿Qué le pasó a la fauna? ¿Qué le pasó a la flora? ¿Alguien ha tomado en cuenta eso? Y miren la curva de la pluviometría en Valdivia, lo que se pronostica. Levantamiento continental en Valdivia, en toda nuestra zona, disminución de la lluvia. ¿Cuánto van a durar nuestros humedales? ¿No deberíamos priorizar entonces los que van a estar siempre cerca del agua? ¿No podemos poner los esfuerzos ahí?
Este es un trabajo súper simple, resultado de un taller de humedales que hicimos hace unos años. Y ahí hicimos otra cosa que es más simple, y es la siguiente. Desde el 1562 al 2017 han habido 1.270 tsunamis con RANAP. ¿Qué es lo que es el RANAP? Cuando viene el tsunami, viene a esta altura, ¿no es cierto? Choca contra la costa y se levanta el RANAP. 1.270. Estas son las extensiones de la fractura de la placa continental cuando ocurre un terremoto. La placa, aquí, el año 60, fueron aproximadamente 1.500, 1.600 kilómetros, de Valdivia, Maule, Illapel, Chiloé. 1960, 2010, 2015, 2017. La línea es la extensión de la fractura. Ante el terremoto tienen esta placa, la placa continental, que se mete debajo, perdón, la placa oceánica, que se mete bajo la placa continental. Están haciendo esto. En este momento, entre Valdivia y Osorno, la placa está así, miren. Ay, 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 ¡pum! Hay suficiente energía para que se produzca un nuevo terremoto. Obviamente no como el del 60. Entonces, si ocurre un terremoto, va a haber un tsunami. El tsunami obviamente no va a llegar a Valdivia, obviamente que no, pero va a modificar todos los humedales costeros que hay a lo largo de la costa de Chile. ¿Tenemos presente eso? Obviamente que no. Ahora el tema es que en esta parte, en el centro de Chile, el continente no está subiendo, está bajando. Entonces el humedal del río Maipo, está bajando, pero a la vez ahí está aumentando la frecuencia de las marejadas y hay menos lluvia y el Maipo se está secando. ¿Qué le digo a los amigos del Maipo? Oye, tanto esfuerzo, que capaz que en 25 años no haya nada más. Es difícil, ¿no? ¿Cómo lo digo? A lo que voy, que tendríamos que preocuparnos por los humedales que están cerca del agua, donde hay marea, donde no haya muralla, donde no haya eso. Claro que es un problema difícil de abordar. Claro, primero, no hemos logrado hacer lo siguiente. Miren arriba la línea verde. La línea verde en relación a la deformación continental por producto del ciclo sísmico, aquí hay poca deformación, allá hay más, y aquí esta línea en el eje vertical Y, tenemos la lluvia en el tiempo, arriba más lluvia, arriba menos lluvia. Aquí tenemos el caso de levantamiento continental, y miren, arriba la variación es poca. El humedal puede cambiar de año a año, por efecto, por ejemplo, el fenómeno del Niño. Pero llega un momento, a medida que el continente sube ya más y hay menos lluvia, que el humedal entra en retroceso. La resiliencia disminuye y la desaparición por pérdida del espejo de agua, salinización, es completa y el humedal va a desaparecer. En el caso de la zona central, Valparaíso, San Antonio, donde el continente está bajando, la subsidencia va a producir salinización de humedales. Entonces, cuando esto de la discusión del presente, con todo respeto, Iván, de la ley, de todo eso, sí, pero ¿no estaremos mirando para otro lado? Miren Valdivia. ¿Qué son los colores? Esto lo estamos, ¿cómo se dice? No sé si perfeccionando, puliendo, llamémoslo así. Cada uno de los colores indica una diferente velocidad de levantamiento. O sea, una parte de Valdivia se levanta más rápido que otra. Los humedales que quiero preservar, ¿en cuál de esta parte están? Obviamente yo no puedo decir qué altura son cada color.
Eso en ciencia. O sea, se está trabajando. Pero aquí imaginémonos que esto fuera donde se levanta menos y eso más. Donde se levanta menos hay un humedal que me interesa. Donde se levanta más me interesa, pero podremos hacer un cálculo, una predicción y llegar a decir, estos humedales van a desaparecer en 25 años, pero la tasa de ingreso de plata que tiene la MUNI, esto no me da. ¿Alguien me va a creer? ¿Ya? Esa lámina la puse allá. Miren esto, dentro del humedal del Río Cruce, un humedal no urbano. El 2020, ¿qué empezamos a ver? ¿Por qué hay áreas que la totora está muriendo, los rizomas de la totora? ¿Por qué está muriendo la totora? Y se está levantando muy rápido. ¿No será que eso ya nos está anunciando que viene una desecación de las áreas de la totora? ¿Eso no nos da una señal de que en Valdivia, dentro de los cascos urbanos, en las ciudades con muchos humedales, pueda estar pasando algo similar? ¿Cómo trabajar para el futuro? Aún pensando en que no estamos. Esto es una copia. Yo le escuché al Contralor, no al contador, al Contralor, que hablaba algo de pensar a futuro. ¿Ya? Entonces a mí me han dicho, ¿pero qué es acá? ¿Cuánto más vamos a vivir? ¿Vale la pena? Pues yo me hago la siguiente pregunta. Le queda un minuto, profesor. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se demoraron en construir la Catedral de Notre Dame? 182 años. ¿Les importó? ¿Estaban pensando futuro? Sea por religión o no, yo no me meto en eso. Sea por lo que sea. Pero no podemos pensar a futuro y decir qué es lo que vale la pena conservar y lo que... Sorry. Esa es la mirada de futuro que yo creo que nos falta. Creo que el tema del humedal urbano se ha visto, o sea, ha tenido una visión muy, no sé si sesgada, ¿ya? Y bueno, eso era lo que quería contarles. Gracias por la atención. Esa fue la exposición del doctor Eduardo Jaramillo, le damos las gracias y por supuesto ahora viene la ronda de preguntas, pero la primera la voy a hacer yo, así que aquí, después, ok, aquí ella, doctor Jaramillo, yo quiero preguntarle, independiente de los forzantes ambientales que usted definió muy bien, da la impresión de que esta declaratoria de humedales fue muy rápida, humedales urbanos, y los tribunales se enfrentaron a... Independiente de lo que uno piense en el medio ambiente. Los tribunales se enfrentaron dentro de los expedientes a los análisis técnicos o los argumentos técnicos que sustentaron estas declaratorias. En algunos casos tuvieron falta de rigurosidad en la determinación de las áreas. Por ejemplo, no voy a decir ninguna en específico, por ejemplo, la georreferenciación, no estaban las coordenadas geográficas, las fichas técnicas incompletas, la fotografía sin fecha, las visitas a terreno no adecuadas con lo que corresponde a un trabajo. ¿Qué puede decirnos usted al respecto? Yo creo que concuerdo, dicho sea de paso, cuando se estaba trabajando en la ley de humedal urbano, nosotros, y eso lo digo muy responsablemente, nosotros ninguno ni ninguna de nuestro equipo fuimos consultados por alguna opinión. Eso es una cosa. Lo otro es una cosa básica que yo le pido a nuestros estudiantes o de biología marina o de geología, cómo hacer la delimitación de un humedal, de una playa, de un evento geomorfológico, cualquier cosa. O sea, aquí hay que darse la pega, hay que caminar por todos los bordes para delimitar bien el polígono. Y segundo, hay que ir delimitando y mirando hasta dónde llega tal vegetación, tales plantas y eso. Entonces, eso yo creo que falta. Así que concuerdo plenamente. Muchas gracias. Aquí el ministro del Piano, por favor.
Muchas gracias, ministro Baldovino. Solamente quería hacer complementar un poco lo que decía muy brevemente, en 30 segundos, poner un pelo en la sopa a las, no sé, desavenencias o diferencias de criterio, alguna cosa así, en que en el segundo tribunal ambiental se ha hecho la distinción entre el periodo de presentación de antecedentes, que son los 15 días que están regulados expresamente en el reglamento, bajo el estándar, hemos dicho, de respuesta al artículo 39 de la ley 19.880, y el principio de contradictoriedad, que eso está regulado en la ley 19.880 también, en el artículo 10. Entonces, hemos trazado esa distinción entre ambos elementos. Solamente quería hacer poner ese pelo en la sopa. Gracias. Gracias. Allá, perdón, ¿quiere alguien aportar algo o no? No, yo no. Allá al fondo a la izquierda, a la derecha había... Ya, ok. ¿Aló? Gracias. Muy concretamente, la pregunta es para el ministro Hunter y es la siguiente. ¿Deberían los criterios mínimos para la sustentabilidad que se regulan en el reglamento jugar algún papel dentro del procedimiento de declaración del humedal urbano como tal y muy especialmente en la delimitación del polígono del humedal por el Ministerio? Y en la afirmativa, ¿cuál sería ese rol a su juicio, ministro? Sí, muchas gracias. Una buena pregunta. Entiendo que el 2TA dice no solamente hay que considerar los criterios de limitación del artículo 8, sino que además criterios de sustentabilidad. Ahora, yo no me queda claro a qué se refiere con criterios de sustentabilidad, porque si lo que estamos pensando es que hay un espacio de terreno que, no cumpliendo con ninguno de los requisitos del artículo 8, de igual forma es necesario porque es la sustentabilidad del humedal, es eso, ¿no? ¿Sí? Claro, a mí me parece que es razonable también extenderlo, porque si ese espacio de tierra depende la subsistencia de este ecosistema, probablemente hay mucha razonabilidad en extender la declaratoria a ese polígono. Pero ojo, o sea, yo creo que ese juego también es susceptible de ser analizado desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de que si el criterio relevante para extender un polígono es la sustentabilidad del humedal, uno también podría decir que ese criterio también puede ser relevante para restringir un humedal. Hay por lo menos 3 preguntas por aquí, ¿eh? Que sí, ok. Sí. Muy buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos que ya se habían dado por la realización de estas jornadas, que han sido bastante provechosas, al menos para esta delegación y entiendo para todos los presentes. Mi pregunta es para el profesor Hunter, respecto de la ley de humedales urbanos y el nacimiento de la obligación para los municipios de dictar, ¿cierto?, una ordenanza y a la vez de modificar los instrumentos de planificación territorial, y me quiero centrar en el plan regulador comunal. ¿Cómo se concilia esta obligación, aún considerando que la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley General de Urbanismo y Construcciones señalan que la creación de un plan regulador debe ser aprobada por el Consejo Municipal? Y se entiende también que, por ende, la modificación debe tener la misma tramitación. ¿Cómo se concilia en esta ley que se, entre comillas, ahorren este trámite de pasar por el Consejo Municipal? Sí, nosotros por lo menos lo que hemos resuelto hasta el momento, y que fue algo que además fue confirmado por la Corte Suprema, es que la solicitud de declaratorio de humedal urbano puede hacerle al alcalde porque así está contemplado expresamente en el artículo 8, si mal me equivoco, del Decreto Supremo 15, que dice que la solicitud deberá ser firmada por el alcalde. Ahora bien, yo entiendo que todas las modificaciones a los planes reguladores comunales son particularmente difíciles y son
esas típicas empresas muy lentas, ¿no es cierto?, y difíciles de gestionar. Ahora, lo que puede paliar de alguna manera esa situación es que el humedal, al ser declarado humedal urbano, queda inmediatamente incluido en el artículo 10, letra S. En consecuencia, cualquier tipo de proyecto o actividad que se quiera ejecutar ahí tiene que ser necesariamente sometido a evaluación ambiental, y yo me imagino que en el contexto de la evaluación ambiental podrán establecerse o podrán disponerse por los respectivos órganos sectoriales e incluso por los municipios algún tipo de medida de gestión ambiental que tienda a conservar y permitir la preservación de ese ecosistema. Por mientras, evidentemente, el municipio va a tener que modificar el instrumento de planificación territorial y establecer estos requisitos o condiciones. Ahora, no soy experto urbanista, pero me da la impresión también que las modificaciones a instrumentos de planificación territorial podrían eventualmente congelarse permisos y esas cosas. Yo creo que por ahí también hay herramientas sectoriales que podrían utilizarse para este periodo de transición entre la aprobación del humedal y la modificación del instrumento de planificación territorial. Lo mismo que las ordenanzas municipales en materia de humedales urbanos. O sea, también hay un periodo de tránsito, porque las ordenanzas también requieren aprobación del Consejo Municipal entre la declaratoria y la ordenanza respectiva. Nos quedan 3 preguntas. Sí. Por acá, sí. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, obviamente también voy a hacer extensivas las palabras respecto al agradecimiento de la jornada y de los exponentes y las exponentes. Y bueno, en verdad mi pregunta tiene que ver con un problema que quizás nunca lo pensamos, pero ya estamos en esta época del cambio climático y, como algunos han sostenido, ebullición global. Y bueno, también está consagrado el derecho humano al agua y al saneamiento. Y para obtener agua va a empezar a ocurrir que los humedales obviamente va a ser una fuente vital para que podamos vivir y sobrevivir, subsistir. Entonces, más que nada es una opinión quizás técnica o futurista en relación a cómo se va a poder conciliar esto de los humedales urbanos o de, bueno, los humedales bajo protección oficial y esto de tener que quizás emplearlos para generar agua para nosotros, no industria, sino que para las personas. Porque en teoría los humedales, la institucionalidad jurídica y legal está para que no sean tocados, pero de alguna u otra manera vamos a tener que solucionar este problema de la escasez hídrica y quizás tengamos que echar manos a los humedales y estén protegidos. Entonces, a eso apunta más que nada la pregunta, como, no sé, una reflexión o alguna... como tipo pitonizo de pensar una solución en ese escenario que no queda mucho, la verdad. Así que eso, muchas gracias. ¿Y para quién la pregunta? ¿Para el profesor? Ahí sí, para quien sea, la verdad, porque está el aspecto legal, pero también está el aspecto práctico, científico y quizás sería bueno conocer las dos versiones, las dos vertientes. Sí, gracias. Sí, entiendo que la pregunta se refiere a cómo podemos asegurar la sustentabilidad de un humedal en la medida de que llegue un momento en que debido a la crisis climática tengamos que utilizar el agua para fines de consumo humano. A ver, yo creo que traté de ser lo más claro en el sentido, mientras no cementemos los bordes, estén tranquilos, es una cosa. Ahora, en Valdivia, asumamos que estamos todos aquí en Valdivia, estando en Valdivia, ¿por qué tendría que ir a sacar agua del humedal y no sacar agua del río? En general, en general, claro que sí, pues llega un momento. Pero mira, todos hablan que en el norte no hay agua. Yo conozco la realidad, por ejemplo, en Sudáfrica, en Namibia. Y todas las casas tienen un estanque y cuando llueve esa agua se utiliza. Aquí perdemos una cantidad de agua tremenda. Por ejemplo.
Ahora llega un momento, por supuesto, no queda otra. ¿Qué le vamos a hacer? Por supuesto hay que tomar agua del humedal o sacarla. ¿Otra pregunta? Por acá tenemos otra pregunta. La penúltima. Penúltima. No sé. Sí, se escucha. Adelante. Se escucha. Buenas tardes a todas y todos. Agradecer por esta instancia de capacitación en materia ambiental. Yo quiero invitarlos a hacer una reflexión más bien general en cuanto al ejercicio interdisciplinario en el tema de justicia ambiental y pensando en materia ambiental de forma sistémica. ¿Cuáles son los alcances del ejercicio interdisciplinario en su contexto de acción, digamos, en su ejercicio profesional? ¿Cuáles son las limitaciones de la interdisciplinariedad y cuáles serían las proyecciones en el corto plazo que ustedes ven al respecto? Esta es una pregunta más general, no se refiere a los humedales, ¿eh? Adelante. ¿Aló? Igual se puede contestar, Un ministro comentario Baldovino. cortito. No sé dónde está la persona que pregunta para poder identificarla. Allá, al fondo, ya. Sí, de las 3 preguntas voy a tratar de contestar 2, que tienen que ver con las limitaciones y las proyecciones. Especialmente, y lo voy a contestar desde el contexto institucional que nos corresponde como Tribunal Ambiental. Como Tribunal Ambiental, nosotros lo que hacemos, y tal como lo describía ayer el profesor Ferrada, nosotros realizamos un análisis de expediente administrativo. Es decir, los tribunales ambientales no tienen una función de investigación, de averiguación, sino que esa función le corresponde a los órganos de administración del Estado, quienes incorporan esos resultados de esas investigaciones, modelaciones, análisis, etcétera, dentro de un expediente administrativo que es el que tiene que ser incorporado posteriormente al proceso. Eso, evidentemente, que puede ser una limitación desde el punto de vista científico, precisamente porque es el contexto en el cual opera la decisión. Ahora, eso no significa, desde luego, que la composición especializada que tienen los tribunales ambientales, y esto es algo que probablemente es discutible, no pueda o no signifique nada desde el punto de vista técnico, porque sí lo significa. De hecho, la misma ley 20.600, en el artículo 25, señala que los tribunales deberán incorporar en su sentencia los fundamentos técnicos ambientales en los cuales se funda la sentencia. ¿Qué significa eso? De que la composición mixta permite la incorporación de lo que se denomina máxima de la experiencia científica. Como lo decía la ministra en la exposición pasada, hay una serie de conocimientos científicamente afianzados que puede ser incorporado dentro de las sentencias como mecanismo de análisis y como mecanismo también de corroboración de afirmaciones, metodologías, etcétera. Eso nosotros lo podemos hacer sin ningún problema con las limitaciones propias, evidentemente, de la función jurisdiccional, que es una función de revisión de un expediente administrativo. Respecto a las proyecciones, yo creo que de alguna manera nosotros hemos ido trabajando en criterios tanto jurídicos como técnicos que permitan una suerte de universalización, es decir, que lo que estamos resolviendo en un caso pueda posteriormente ser utilizado en otros casos. Y quiero simplemente dar un ejemplo. Nosotros tuvimos un caso donde teníamos que revisar una norma de ruido para animales, si no me recuerdo era el Parque Eólico Vergara u otro, donde nosotros determinamos que la norma de referencia utilizada por el Servicio de Evaluación Ambiental, que era una norma EPA del año 78, estaba totalmente desactualizada, que en realidad ni siquiera era una norma, era un informe que además estaba prevista para una situación de ruido agudo y no de ruido constante, es decir, era completamente inidónea. ¿Qué es lo que sucedía? Que esa norma era utilizada a su vez en la guía del Servicio Agrícola Ganadero para efectos de evaluar los efectos del ruido en la fauna. Y a su vez el Servicio de Evaluación Ambiental utilizaba la guía para efectos de evaluar cuáles eran los efectos de ruido en la fauna. Nosotros entendíamos que esa norma no establecía los mejores estándares, que además era desactualizada y que no tenía ningún tipo de influencia técnica. En consecuencia, estimamos
en el caso concreto que nos habían descartado los impactos significativos sobre el componente fauna derivado del proyecto. Lo hicimos además en 2 o 3 sentencias posteriormente, GNL Talcahuano, si no me equivoco, que ahí fueron como 2 o 3 fallos. Y lo que terminó haciendo eso es que hoy día tenemos una guía del Servicio de Evaluación Ambiental que que trata de establecer estándares ambientales para los efectos sobre el ruido en la fauna, considerando expresamente dentro de esa guía las sentencias dictadas por el tribunal. Es decir, cómo sentencias del tribunal en cuestiones técnicas terminaron forzando criterios o estándares ambientales por la propia autoridad. Yo creo que eso es lo que nosotros pretendemos de alguna manera. A veces nos resulta, a veces no nos resulta, pero eso es lo que nosotros de alguna manera pretendemos, una pretensión de universalización, que el estándar que se define en un caso concreto sea susceptible de ser aplicado a los futuros casos de manera de asegurar, evidentemente, los componentes ambientales. No, está bien. Vale. La última pregunta estaba designada, ¿no? Por acá. Ahí estaba ya. No sé. Ok, adelante. Aló, buenas tardes. Muy concreto para el ministro Hunter. Soy geógrafo. En el tema de los ríos me ha tocado ver que están definidos como humedales, cercanos a humedales urbanos. Entonces, ¿cómo lo ve la justicia ambiental este tema? Porque no están definidos ni como polígono, no es como aquí en Valdivia que tenemos humedales específicos, sino que, por ejemplo, todo el río Aconcagua es un humedal, todo el río Maipo es un humedal. Es decir, ese tema, si me pudieran aclarar, si ustedes como parte del tribunal han tenido temas relacionados a esto y cómo lo ven, eso. Ya, ¿dónde está la persona que hizo la pregunta? Ahí, ya, gracias, que no la alcanzo a ver. Nosotros hasta el momento no hemos tenido todavía esa situación, no obstante creo que está pendiente por ahí y yo no estoy integrando la sala, así que puedo hablar sin ningún problema, que es el caso del humedal de Pucón. Y la verdad no sé ni en qué está, así que no podría darle una respuesta. Ahora, a mí me parece que muchos de los ríos están fuera del límite urbano, por lo tanto caen dentro derechamente fuera y en consecuencia no se encuentran con la problemática de la delimitación de humedales urbanos. Por lo menos hasta el momento no hemos tenido esa problemática. Ahora, hay que considerar, eso sí, que viene una gran reforma en nuestro país, que es la reforma de la ley SBAP. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas establece categorías de protección especiales respecto de los humedales declarados sitios Ramsar, pero además establece una serie de instituciones que podrían perfectamente dar cuenta de protección de ríos, de humedales, etcétera. Por ejemplo, áreas de conservación de paisaje, por ejemplo, etcétera, donde también hay que hacer una delimitación. Y yo me imagino que, como en todo el derecho ambiental, son exigibles la mejor tecnología disponible, entendido, ¿no es cierto?, la disponibilidad dentro de nuestro país, viendo efectividad y costo. O sea, yo siempre he pensado que el estándar que le es exigible a un titular o a la administración, ahí se discute, digamos, si el estándar de la mejor tecnología disponible a quién va dirigido, pero uno entiende, ¿no es cierto?, que debería ser eso, es decir, cuál es la mejor tecnología disponible para poder hacer esa delimitación. Muy bien, lamentablemente no podemos hacer más preguntas, me están diciendo aquí, y agradecemos las preguntas.
normativa. Es normativa la pregunta, ¿cierto? Sí, nosotros lo conversamos incluso antes de iniciar la sesión. Claro, lo que pasa es que la protección de humedales viene recién desde el año 2020, ¿verdad? Con la ley y consecuencia todavía no estaba la lógica o la conciencia de que cualquier proyecto o actividad que se quiera ejecutar en este tipo de ecosistemas o alrededor de este ecosistema tenían que ser sometidos a evaluación ambiental. Probablemente un caso como es el día de hoy se hubiesen descartado los efectos ambientales significativos, olores y ruido, vegetación, etc. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, eso tiene un tratamiento evidentemente sectorial y está vinculado a olores, vectores y todo eso. Pero así vamos progresando, el derecho ambiental es progresivo y eso es lo que uno tiene que celebrar de alguna manera, de que aquello que ocurrió en el pasado no vuelva a ocurrir hacia el futuro. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros destacados panelistas, a quienes entregaremos un obsequio y recuerdo de su participación en las jornadas. Hará entrega el señor Carlos Valdovinos, ministro suplente en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental. Usted primero, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, viejito. Reiteramos nuestros agradecimientos.